creencias en muchas cosas, naturales o muchos otros dioses con D minúscula, pero el único Dios verdadero es el Dios que nos regala la fe verdadera. Dice aquí el libro de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, Dios de la gloria, Dios de la misericordia, tú eres el Dios del amor, eres el Dios del perdón, eres el Dios de la bondad, y nosotros nos acercamos a ti, Señor, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor que hizo un nuevo pacto por nosotros, que nos compró con su sangre preciosa, lavó nuestros pecados, nos limpió, nos santificó y nos hizo justos delante de ti, Padre. Y por eso hoy podemos estar en este lugar para adorarte, para exaltarte. Y pedimos, Señor, que la gracia del Espíritu Santo sea con todos nosotros hoy. Esa gracia que viene del cielo, que trae el fruto del amor, del perdón, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, de la paciencia. Amado Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para conocer el Dios de la fe verdadera. Abre nuestros oídos espirituales para que te podamos entender. Quita de nosotros el sueño, el pensamiento alejado allá en las cosas que tenemos que ir a hacer o que vamos a hacer, y permítenos hoy centrarnos en ti, en tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, penetrante, discierne las intenciones del corazón y nunca vuelve atrás vacía. Tu palabra es como el martillo que rompe la piedra dura de nuestro corazón. Así que, bienvenido Espíritu Santo, transfórmanos con tu palabra, Espíritu de Dios. Que mis palabras sean pocas y cortas, pero que tus palabras sean como fuego, que quiten de nosotros, Señor, todo inconformismo, toda duda, y que desechen de nosotros toda fábula que nos han predicado o que nos han hablado o que hemos tratado de entender. Pero tu escritura es una, Padre, es una sola, y te pido que hoy sea revelada por medio del Espíritu Santo a cada uno de los oyentes que estamos aquí o que estamos vía online. Gracias te doy, Señor. Amén, amén, amén. Me encanta esta palabra porque dice, mas el justo por su fe vivirá. Y si nos ponemos a ver en la Biblia cuántas personas hubieron o hubo justas, yo puedo empezar a ver a Noé. Dice que Noé halló gracia delante de Dios y Dios habla con él y le dice que construyese un arca. Eso sí es tener fe. Vas a construir un arca, la vas a olfatear con brea, va a ser de tantas dimensiones para que salves a ti y a toda tu casa. Y el que se quiera subir a esa arca, le vas a permitir entrar. Y yo voy a soplar y voy a enviar los animales, hembras y machos, para que entren allí. Le dice el Señor. No sé en este momento cuántos años vivió Noé, pero creo que fueron de 700 a 800 años los que él vivió, está escrito en la palabra. Y dicen los que saben que aproximadamente las dimensiones del arca eran tan grandes que él se demoró haciéndola casi 200 años. Pero lo más tremendo no es eso. Lo más tremendo y poderoso era que se había decretado que iba a venir torrentes de aguas, que los cielos se iban a romper y que iba a haber mucha agua. Y en ese tiempo no llovía, no llovía. En ese tiempo lo que mojaba la tierra era una humedad que salía de la misma tierra como un vapor de la tierra, y ese mismo vapor en la mañana mojaba la tierra, humedaba las plantas y allí crecían. Pero no había ese granizo, no existía esos rayos, esa lluvia tan fuerte. Dice, mas el justo por la fe vivirá.
Qué fe tan tremenda la de Noé. Qué fe tan tremenda la de Moisés. Moisés, en ese tiempo, Egipto manda matar a todos los niños porque salió un anuncio real de un profeta verdadero, que lo que él profetizaba salía en las cosas como eran. Y dicen que iban a levantar a un Salvador. En ese tiempo era Moisés. Y en una misma brea, en una misma tina de madera como en el arca, la olfatea su papá, su mamá, y colocan allá a Moisés y lo mandan. Y lo toma la hija de Faraón y lo guarda y lo protege como si él fuera un egipcio. Y Moisés entra a estudiar como en Egipto las leyes de ellos. Y Moisés entra a ser un luchador fuerte como en las leyes de ellos. Tenían que ser tremendos guerreros. Pero cuando Moisés conoce bien su naturaleza, que él era hebreo, él sale huyendo. Y él sale huyendo, y no solamente huyendo, sino que renuncia completamente a la herencia de Egipto, donde él tenía manjares, donde él vivía como un príncipe, y dice que dejó su ciudadanía. Mas el justo por la fe vivirá. Tremendo. Abraham y Sara, con la fe que tuvieron, Dios les da una promesa y les dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la ciudad que yo te mostraré, y allí te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición tú y todas las familias que en ti estén. Génesis 15. Y Abraham sale con su esposa a servirle a Dios. Mas el justo por su fe vivirá. Y hay muchos más. Hay muchos hombres que por medio de la fe nunca volvieron atrás. Dice Hebreos 10:39: nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Tremendo. Cuando tú estás cimentado en el Dios de la fe verdadera, tú nunca vuelves atrás. Si tú llegas al conocimiento de Dios, si tú llegas al conocimiento de Cristo, si tú llegas al conocimiento de la Escritura. El pastor nos enseñaba algo muy bonito unos años atrás, y él nos decía: todos estamos esperando una herencia a veces, de los padres, de los abuelos, pero Dios nos dejó esta herencia: el libro de la ley, el libro de la misericordia, el libro del amor, el libro que habla de su Hijo, porque Él no se pudo presentar a nosotros completamente, porque Él es santo, santo, santo. Si Él nos viera a nosotros, quedaríamos deshechos. Pero por eso presentó a Cristo en nosotros, para que por medio de Cristo nosotros fuéramos salvos y nos acercáramos a Él. El Dios de la verdadera fe que yo conozco es el Dios que salva almas, es el Dios que perdona, es el Dios que nos atrae con cuerdas de amor, es el Dios que nos ayuda aún en los momentos más difíciles. Y el Dios de la fe verdadera es aquel que está con nosotros hasta el fin del mundo. Tremendo. Pero por eso, en este tiempo de circunstancias tan apremiantes que estamos viviendo, donde hay una guerra aún en nuestro interior, una guerra que dice: creo, no creo, sigo, no sigo, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, leo la palabra o me vuelvo loco, ¿qué hago? Ahí es donde tenemos que hacer un alto en el camino y contemplar el verdadero Dios, el Dios que realmente nos da la fe. Y dice la palabra en Romanos 4:3, voy a leerles la Nueva Versión Internacional, que es una versión más sencilla, y dice: pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Fe es creer en algo. Cuando yo salgo a trabajar, yo salgo con fe de que voy a hacer un trabajo y el cliente me va a pagar, y con ese pago yo sé que voy a ir y voy a solventar mi casa o voy a solventar mis gastos.
Pero he tenido una fe donde yo en esa fe hago una acción. Escuchen, hago una acción donde voy y trabajo, y por medio de mi fe y mi esfuerzo y esa acción suplí mi necesidad. Pero la fe en Dios es diferente. La fe en Dios, tú la única acción que tienes que hacer es creer en Él, es tener la convicción y tener la seguridad y tener la confianza que si Él nos llamó, Él nos respalda. Que si hay aún una guerra, el Señor dijo: confiad en vuestros profetas y estaréis seguros. Segunda de Crónicas 20:20. Creer en Dios porque Él es tu confianza. Pero a veces nos apartamos de eso y escuchamos guerras y rumores de guerras, y entonces entra temor, entra miedo, entra pánico, entra zozobra, entra ese abandono de Dios, y como que empezamos a ver más las dificultades. Pero debemos estar aferrados a Él, creyendo en Él. Como decíamos esta mañana en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, tú tienes que estar tranquilo. O como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es el que habita con Él. No hagan como yo hacía antes. Ustedes entraban a la casa, al apartamento de nosotros, y yo tenía una Biblia católica grande abierta en el Salmo 91, porque me habían enseñado esa tradición. Si tú dejas la Biblia abierta en el Salmo 91, está protegida tu casa. Bueno, es una fe de ellos también hasta bonita, pero no es totalmente verdadera. Es el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el Omnipotente tiene una cubierta de protección, pero es habitar en Él. Y habitar en Él es obedecer, es seguir sus mandamientos, es no encaminarnos en la maldad, es decirle: Señor, tal vez cometí un error, perdóname, pero vuelvo a ti. Volveos a mí y Él se volverá a vosotros, dice la palabra. Romanos 4:4 dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que Él se ha ganado. O sea, Él fue, trabajó, hizo una acción y se lo ganó. Pero en Dios es diferente. Romanos 4:5. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Por eso cuando nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él está ahí. Dice la palabra: si creemos que Él está ahí, Él es galardonador de los que le buscan. Él nos da regalos por buscarlo. Y dice Romanos 4:17, las Escrituras, cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones, eso sucedía porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Explico. Dios se le aparece a Abraham. Abraham sale, se postra delante de Dios, creo que está en Génesis 12 o Génesis 15, y se postra delante de Dios y le dice que lo sirva y que lo siga. Él lo sigue. Abraham le hace un pan caliente al Señor, le lleva agua, le lava los pies. Cada vez que se presentó un ángel de Dios en el Antiguo Testamento, eso se llama una teofanía o una cristofanía. Era Jesucristo. Y Abraham conoció a Cristo. Le lava los pies, le hace pan caliente con Sara, se postra delante de él y le sirve ahí en el campo. En la noche ellos no se han ido y Abraham se mete a su tienda y Dios vuelve y se le acerca a Abraham y le dice: sal de tu tienda, levanta tus ojos al cielo y mira las estrellas del cielo, porque así será tu descendencia. O mira la arena de la mar, porque así como es la arena de la mar va a ser tu descendencia. Nosotros ahora venimos a ser descendencia de Abraham. Somos del padre de la fe. Él fue el que engendró la fe. Creyó en Dios.
los primeros hombres que creyeron en Dios. Romanos 4:18 dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Serás como las estrellas del cielo o como la arena que hay en la mar. Así va a ser tu descendencia. Pero no fue fácil para él, porque de la simiente de él, y la simiente viene de semen, esa simiente fue incrustada en el vientre de Sara. Sara tenía 79 años, Abraham tenía 89 años, eran dos viejitos. Dios le da una palabra a dos ancianos que van a tener un hijo, y tienen ese hijo, tienen a Isaac. Ahí es la primera fe de él tan grande. Ahora tienen a Isaac, y Dios viene y dice: y probó Dios a Abraham y le dijo: entrégame a tu hijo, a tu único hijo, a tu unigénito. Y dice que Abraham enalbardó su asno desde la mañana, Génesis 22, y sale con el hijo, y sale con el asno, y sale con la leña, y sale con el fuego. Y el hijo, que tenía aproximadamente de 11 a 13 años, Isaac, le dice: padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio para nuestro Dios? Y Abraham responde, el padre de la fe: Dios se proveerá de cordero. E iban los dos juntos caminando 3 días de camino hacia el monte Moriah. Llegan al monte, y en ese monte él toma el cuchillo, él toma el cordero, él toma a Isaac como un cordero y lo envuelve. Debían amarrarlo. Toma el cuchillo, está la leña debajo de él, toma el fuego y lo va a entregar a Dios. Y Dios le dice: detén tu mano, porque ya sé que me temes, que tienes temor de mí, que tienes fe en mí. Pregunto, Dios es un Dios inteligente, pero mi buen Dios no sabía que él ya se había apartado para él, que ya le creía a él. Pero a veces Dios nos hace creer hasta el límite, hasta que él llegó allá. Detén tu mano, porque ya reconozco que me temes. Pero él estaba pensando: Abraham, a mí Dios me dio una promesa. Dios dijo que yo iba a ser padre de multitudes, porque él no se llamaba Abraham, sino él se llamaba Abram, sin la última A y la última H, Abram, que significa padre enaltecido, porque él se quiso enaltecer solo. Sara le dijo: ven, toma a mi sierva Agar. Dios dijo que nos va a bendecir y que vamos a tener un primogénito. Tal vez es ella, y con ella tiene a Ismael. Por eso ahora Ismael se convirtió en todo lo que es Babilonia, Rusia, y hay un encuentro y una confrontación tan grande entre Israel e Isaac. Isaac es el hijo de la fe, pero Ismael es el hijo de la incredulidad y es el hijo de la maldición. Por eso se levantan los árabes ahora en contra de los judíos y quieren destruir y quieren doblegar. Pero eso es otro cuento de política fuerte. Y Romanos 4:19 dice: y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Él no se debilitó en la fe. A mí Dios me dio una promesa y voy a estar confiando en esa promesa y voy a estar seguro en esa promesa de que va a venir. Por eso les hablo del Dios de la fe verdadera, porque desde aquí empezó a nacer la fe que nosotros ahora proclamamos. Desde el Padre de la fe, un hombre que no se debilitó. Romanos 4:20 dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios.
La mejor forma de tú darle gloria a Dios es no volver atrás. La mejor forma de decir yo confío en Dios, aunque hay adversidad, aunque hay guerras, aunque hay rumores de guerras, aunque hay atentados, aunque tembló, aunque hubo una pandemia, aunque hubo hambre en la tierra. La mejor forma de creer en Dios sin vacilar y de darle gloria a Él es seguir con Dios. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Sin vacilar, porque a veces nosotros vacilamos, cabildamos en dos pensamientos: el sí o el no, el diablito o el angelito. ¿Qué me dicen aquí? ¿Qué me dicen allí? Pero tenemos que ir a las Escrituras sin vacilar, creer en el Señor y en el poder de su fuerza. En Romanos 4, 21 al 22 dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Dijo: este es uno de los míos, este es uno de los que me ha creído a mí. Lo consideró justo, un hombre justo delante de Dios. Y dice la palabra en Romanos 4:17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Por qué da vida a los muertos? Porque Isaac ya estaba como muerto, ya él lo estaba entregando en sacrificio y le dio vida. Y dice: y llama las cosas que no son como si fuesen. Di conmigo: Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe verdadera. Estos días estaba trabajando con dos hombres cristianos, dos abuelitos, lo más de simpáticos. Y a mí se me salió una palabra fuerte hablando de un bumper y le dije: ese bendito bumper, porque me dañaron el bumper del carro, una persona lo estrelló. Me dijo: pero no lo diga de esa forma, está mal, porque por tus palabras serás bienaventurado, tendrás gozo, tendrás alegría o tendrás maldición. Entonces ese bendito bumper, le dije: es que estoy tratándolo bien. Pero otro podía decir una palabra grosera o fuerte al bumper. Y son nuestras palabras las que nos llevan a creer en Dios, y son nuestras palabras creadoras. Tus palabras son creadoras. Las palabras traen vida o traen muerte, traen el bien o traen el mal. Entonces Abraham empezó a conocer a Dios y empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Estaba perdiendo a su hijo Isaac, lo iba a entregar en sacrificio en el monte Moriah, pero él dijo: hijo, iremos, adoraremos y volveremos. Él no dijo: hijo, vamos a ir, adoraremos y volveré. Iremos, adoraremos y volveremos. Llama las cosas que no son como si fuesen en tu vida. Empieza a cambiar tu dialecto. Pero es tremendo esto es muy profundo, porque lo que nosotros somos, de eso hablamos, y lo que tenemos guardado en nuestro corazón, de eso damos. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Por eso tienes que aprender a tener comunión con la palabra de Dios, comunión con las cosas de Dios. Y Dios me hablaba muy fuerte de lo que es la fe y me decía: busquemos las cosas de arriba, las cosas celestiales. Viene un hombre llamado Juan. Abramos ahí un momentico el libro de Juan 3. Y dice Juan 3, 1: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Detengámonos ahí un momentico. Había un hombre llamado Nicodemo, Juan 3:1, pero él era un líder religioso, porque él buscaba con esmero a Dios y lo buscaba conforme a las tradiciones y las enseñanzas de esos tiempos. Entonces dice que era uno de los fariseos. Los fariseos, ellos contemplaban toda la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia.
Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Toda la ley de Dios está en la Torá. Y ellos seguían esa ley completamente bien. Ayunaban, diezmaban, guardaban el día de reposo que era el sábado, hacían todas las cosas que le habían mandado, pero no conocía a Cristo. Un hombre tan grande, conocedor de Dios tan grande, pero no conocía al Mesías, me había escuchado hablar de él. Dice Juan 3:2, una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Entonces mire cómo él se acerca, maestro. Rabí es maestro. Maestro, sabemos que los milagros que tú estás haciendo es porque Dios está contigo. Y entonces Jesús le respondió y le dijo, Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto le dice Jesús a Nicodemo, un hombre de Dios tremendo, un hombre que lo conocía todas sus leyes. Le dice, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo. Entonces le responde él, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿cómo puedo hacer para nacer otra vez yo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo de una vez se hizo una película, bueno, yo con la edad que tengo que volver a nacer de nuevo. O sea, tú me vas a devolver a mí los años que he vivido y vuelvo a ser un bebé y vuelvo a entrar en el vientre de mi madre, o cómo en este momento puedo hacerlo siendo ya viejo. Lo que le quería decir Cristo, tienes que aprender nuevas enseñanzas. Sabes todo lo de atrás de los antiguos, está bien, pero tienes que aprender las cosas nuevas. Por eso hay que leer primero el Nuevo Testamento en la Biblia y después lees el Antiguo Testamento para que lo comprendas. La Biblia se lee primero por el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, los Evangelios. Primero leemos todo el Nuevo Testamento y después leemos el Antiguo Testamento. Después si lees el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, después si lo lees para que lo comprendas. Y respondió Jesús en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí venía una nueva enseñanza, que era el bautismo en agua y que era el bautismo del Espíritu Santo. Y esos dos bautismos, uno viene del Padre, que es el del agua, y uno viene del Espíritu Santo, que es el del fuego, donde Dios vuelve y nos hace nacer de nuevo. No es necesario que tú, siendo ya un hombre de edad, tengas que devolverte a nacer otra vez en el vientre de tu mamá. No, debemos nacer del agua, que son ríos y ríos de agua que se meten en nuestro interior, que nos purifican y nos limpian ahora por medio del Espíritu Santo, y del Espíritu. Pero le dice dos cosas fuertes. No puedes entrar en el reino de los cielos si no naces de nuevo. Tenemos que ir a buscar ese nuevo nacimiento que es solamente en Jesucristo, solamente en Jesús. Y en Hebreos 12:1 dice, ¿quién es la fe verdadera? Puestos los ojos en Jesús. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nicodemo, siendo un fariseo, siendo un hombre completamente de la ley, no podía entrar a ver el reino de Dios si no nacía de nuevo. Y el Señor mismo le dice allí en Juan 3:3, no puedes ver el reino de Dios. Tenía como un velo, algo que no lo dejaba acercar a ver el reino de Dios. Se acerca con Jesús, tiene una charla con él
Y Jesús le dice, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo puedes volver a nacer de nuevo? Si te dejas ser bautizado en aguas y permites que el bautismo del Espíritu Santo entre en ti, tú vas a poder ver el reino de los cielos. De resto no. No pueden ver el reino de los cielos. Si tú vas al libro de Juan 1:1, dicen que muchos no conocen al Espíritu Santo de Dios. Y no lo conocen porque no lo ven, no lo sienten, no han escuchado el Espíritu Santo. Pero esto está desde hace muchos años atrás. Tú ves el credo que nos enseñaron. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su Hijo, que nació y creció del vientre de la Virgen María. Pero dice, creo en el Espíritu Santo. Pero nosotros creemos solamente en Dios. Y ahí nos hemos basado y nos hemos quedado tranquilos por esto. Pero a veces nos olvidamos de creer en Jesús y de creer en el Espíritu Santo. Y esto es lo que le enseñaba Jesús a Nicodemo. Debes de aprender ahora, vas a aprender algo nuevo. Abraham no lo aprendió completamente, porque él, aunque vino con Cristo y le sirvió a Cristo, le adoró a Cristo y conoció al Padre, no conoció completamente al Espíritu Santo, aunque sí lo conoció también. Pero nosotros debemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tremendo. Mira lo que dice Génesis 12:2. Perdón, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú ves un cuadro de Botero, ¿cómo es un cuadro de Botero? Son gordos. Él es el autor de los gorditos. Y tú ves un cuadro y dices, oiga, estos son los cuadros de Botero. Entonces hay una gordita y un gordito, hay hasta un carro gordito, y él es Botero. Pero ¿quién es el autor y consumador de la fe verdadera? Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué el autor? Porque siendo el Hijo de Dios, descendió desde lo más alto y ascendió, estuvo en la tierra con nosotros, fue humano, tuvo sed, tuvo hambre, sintió dolor, lloró cuando estaba muerto Lázaro, tuvo sed, y Él es el autor y consumador de la fe. Y dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Amén. Amén. O puestos los ojos en el pastor. No. O puestos los ojos en la gente de la congregación. No. Todos nosotros cometemos errores. Pero cuando tú pones los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué el consumador de la fe? Porque Él vino, murió por nuestros pecados, fue a la cruz, fue traspasado, fue molido por nuestros pecados. Y dice, una de las últimas palabras que el Señor dice ahí en la cruz, consumado es. He finalizado todo. La obra que mi Padre me mandó a hacer, yo la terminé completamente. Él dijo, consumado es. Por eso hay que verlo es a Él, al Dios de la vida, al Dios que realmente trae la luz a nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El oprobio es el rechazo, lo rechazaron. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Descendió 3 días, al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero estuvo 3 días en el abismo, en el Hades, en el infierno. Tomó las llaves del infierno y tomó toda autoridad sobre la muerte. Por eso dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida la muerte. La muerte no pudo triunfar sobre él. Aunque vinieron, él estando en vida, todos los demonios sobre él, pero nunca la muerte pudo triunfar sobre él. Él fue al abismo, tomó las llaves del Hades y tomó la autoridad y está en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Por eso es que tenemos que verle a Él, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Amén. Gloria a Dios. Fue coronado en gloria. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él murió para que nosotros ya no muramos en una eternidad sin Él. Amén. Y Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Escuche, por cuya causa son todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y por quien todas las cosas subsisten. Todo se sostiene por Él. La tierra se sostiene por la gloria de Dios. Los mares no se salen de su cauce por la gloria de Dios. Todo subsiste por Él. Hebreos 2:10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, escuchen, muchos hijos a la gloria. Abraham miró las estrellas, y aquí están las estrellas. Escuchen, y debía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora Cristo es nuestro Salvador y que nos va a llevar al Padre. Abraham es el padre de la fe, pero Jesús es el consumador de la fe. Por eso tenemos que poner nuestros ojos es en Él, solamente en Él. En Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles, la tercera parte de los ángeles, fueron tentados por Satanás y cayeron. Y el Padre podía haber socorrido a sus ángeles, pero no le importó a los ángeles, aunque Él nos hizo a nosotros un poco mayores que los ángeles, por creer en la fe de Él. Dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y Hebreos 1:5 dice, el Hijo superior a los ángeles, Cristo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él el padre, y él será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles del Dios Altísimo. El Hijo es mayor que los ángeles. Jesucristo tiene una autoridad tan grande sobre nuestras vidas, pero debemos desconfiar en Él y verlo es a Él. Amén. Y en el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Jesús, sus palabras eran como llamas de fuego. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque Dios les traerá esa tranquilidad. Bienaventurados todos los que reposan en Él y los que miran a Jesús. Amén. Así que la verdadera fe en Dios está en Jesucristo. Si tú crees en Jesús, esa es la verdadera fe. Es tan grande la fe de creer en Cristo que dice la Biblia, el que predique de otro evangelio que no sea de Cristo sea anatema, o sea maldito. Nosotros debemos predicar de Cristo, creer es en Cristo y ahora creer en Él completamente y en la llenura del Espíritu Santo. Primera de Corintios 16:13 y termino. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, porque esa es la fe verdadera. Cuando creemos en Dios, dice la palabra en Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy esperando una ciudadanía. Yo creo que yo soy un hijo de Dios y creo que si yo le sirvo a Él y le soy fiel a Él, voy a partir con Él al cielo. Pero mi fe es por la gracia de Cristo, es porque creo en Cristo. Si yo no creyese en Cristo, o si tú no creyeses
en Jesucristo, tu fe sería vana, tu fe no tendría valor ninguna. Pero como creemos en Jesús, en que Dios envió a su único Hijo por salvación de nosotros, es firme nuestra fe. Y esa fe nos acerca más a Dios. Y esa fe nos hace como las personas de antaño que creyeron en Dios y por su fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad. Dice que por esa fe, les dejo tarea leer todo el libro de Hebreos, especialmente Hebreos 11. Hebreos 11, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Dios dio una orden a través del Hijo Jesucristo y la hizo el Espíritu Santo. Si tú ves Génesis 1.1, dice en Génesis 1.1 que todo estaba vacío y desordenado, pero Dios dijo: haya orden en la tierra, y hubo orden. No fue una explosión que hablan los ateos, fue una orden de la boca de Dios. Y muchos empezaron a creer y a creer y a creer. Por esa fe puesta en Dios, Abel ofrece una mejor ofrenda que Caín. Por esa fe, Sara y Abraham tienen un hijo. Por esa fe se acercaron a Dios. Y ahora el consumador de la fe es Jesucristo. Vamos a cantarle a Él, pongámonos en pies. Señor, quiero darte gracias, porque la fe verdadera en Dios está en Jesucristo. Por el sumo gozo, tú sufriste en la cruz. Gracias, Señor. Para que te vean solo a ti, el autor de la vida eterna.
cargados y cansados, y yo les daré descanso. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que hoy podamos descansar en ti, Señor Jesús. Hoy colocamos esta congregación bajo el pacto de tu sangre preciosa y declaramos y confesamos: por la sangre de Jesús somos justificados, por la sangre de Jesús somos santificados, por la sangre de Jesús somos separados para Dios y hechos justos como Abraham. Por la sangre de Jesús son redimidos todos nuestros pecados. Por la sangre de Jesús somos rescatados del poder del diablo y Satanás nada tiene en nosotros. Somos de Cristo, criaturas suyas somos. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Señor Jesús, hoy nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad en nuestro corazón. Hoy abrimos nuestro corazón para que seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Entrónate en nuestro corazón, entrónate en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Sé el Señor de mi casa, sé el Señor de mis hijos. Yo te lo pido, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Jesús, permíteme seguirte, permíteme servirte, permíteme honrarte, permíteme conocerte, conocer la anchura de tu amor, la largura, la profundidad. En el nombre de Jesús, hoy recibimos la dignidad de hijos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos